Entonces, ellas lo han guardado, lo han preservado. Y entonces, ahora pues no lo pueden repartir porque la fe no se puede dar ni a nadie, ¿verdad? Es algo sumamente personal. Luego tenemos las parábolas escatológicas, como la cizaña y el trigo y la cizaña, ¿se acuerdan? Que se siembra buena semilla para trigo, pero resulta que un mal amigo va a poner la cizaña. Y entonces las dos se parecen mucho, pero al final se nota. Entonces al principio cuando se dan cuenta de que pues llegan los trabajadores a decirle al dueño de la viña que puso mala semilla. Y él dice, no, la semilla era buena. El problema es que pusieron también mala semilla. La envidia, bueno, tanta cosa. Entonces le dicen, bueno, ¿qué quieres? ¿Que los arranquemos? Y dice, no, que crezcan juntas, que se desarrollen juntas. Pero al final hay una consumación definitiva del reino de Dios. Entonces aquí vemos pues que ahí está ya el reino, que ahí está en la semilla, que ahí está trabajando el bien y el mal, por decir así, porque decíamos, ¿se acuerdan cuando hablamos del mal? Que el mal es ausencia de bien, que no se puede hablar del mal sin hablar del bien, ¿verdad? Porque ¿cómo podríamos conocer la diferencia? No se puede. Entonces, el mal es ausencia de bien y tiene que crecer juntos. Eso va demostrando la paciencia de Dios, ¿verdad? Tanto la red también, está el tema de la red, de los peces que saca la red, que no todos son buenos, no todos son útiles, entonces se escogen. Entonces, las dos parábolas tratan de la consumación definitiva del reino de Dios. O sea, Jesús nos revela lo característico acerca de ese definitivo momento, ¿verdad? Pero va dando, espérame un momentito que Ana María no puede entrar. Yo creo que hay que decirle, por favor, si puede decirle a alguien ahí en el chat que se salga de los dos lados, porque ha entrado varias veces en distinto lugar, pero no puede entrar. Y yo ya le di entrada. Tiene que salirse y volver a entrar. Todas. Entonces, las dos tienen mucha enseñanza, riquísima, ¿verdad? ¿Cuáles son esas enseñanzas? Bueno, primero, hay dos actitudes aparentemente contradictorias. Por una parte está la intransigencia de Jesús contra lo que no puede pertenecer al reino. O sea, Jesús dice que hay que ser radical, eso ya lo hemos visto, ¿verdad? Se acepta el reino y se acepta totalmente. Ya entró, gracias. Pero luego parece, ¿verdad? Que en este caso hay cierto optimismo también en Jesús, porque es una parábola que predica Jesús. Entonces hay primero una radicalidad de la metanoia que hablábamos, que tiene que ser radical, un cambio de estructura, cambio de mente, cambio de criterios, sí, pero también hay cierta paciencia, cierta esperanza de que se pueda dar un cambio aún en el último momento, ¿verdad? Hay un optimismo. ¿Y por qué está puesto ese optimismo? Pues porque en primer lugar los hijos del Padre pueden crear conciencia aún en el último momento. Entonces el juicio pertenece única y exclusivamente a Dios, porque en el fondo nosotros no conocemos al hombre, no conocemos ni su destino ni su futuro. Por eso nosotros no podemos asegurar que haya alguien en el infierno, ni siquiera Judas, no podemos, ni siquiera Hitler o a saber quién más, no podemos saber eso, ¿verdad? Sino que podemos asegurar personas que por su testimonio están en el cielo, pero no nadie que esté en el infierno. Entonces, otro sentido es que
el tiempo actual es la paciencia de Dios. Y en esa gran paciencia, en esa gran misericordia y compasión de Dios, pues nosotros podemos ir cambiando las circunstancias, nos pueden hacer pensar las cosas de otra manera, cambiar las estructuras de nuestra mente, ¿verdad? O tener un corazón más sensible, no tanto de piedra. Entonces también aquí Jesús nos declara dos motivos para que tengamos también nosotros paciencia, porque no solo se trata que veamos y que admiremos la paciencia de Dios. Acuérdense que el Padre nuestro, pues es Padre que está en el cielo, trascendente, pero también es nuestro, está inmanente. Entonces, si vamos a perdonar, es porque Dios nos perdona. Si vamos a dar, es porque Dios nos da primero. Entonces igual, la paciencia. Si Dios tiene paciencia con nosotros, pues también nosotros tenemos que tener paciencia con nuestros hermanos, porque no tenemos la capacidad para hacer nosotros la discriminación entre lo bueno y lo malo. Nosotros en nuestros juicios somos limitados y entre nuestras interpretaciones también. Por eso es muy importante la vida en comunidad o platicar con las personas, porque a veces no podemos ver desde nosotros mismos lo que otra persona puede ser más claro para ellos, ¿verdad? Entonces, es importante siempre el tema del juicio que le pertenece única y exclusivamente a Dios. Bueno, esas son las parábolas que se van desarrollando ahí. ¿Qué dicen en relación a las parábolas? ¿Cómo están? ¿Más o menos? ¿Comprendimos? ¿Se nos aclaró? ¿O dudas, preguntas? ¿No? Bueno, Todo bien. todo está bien. Bueno, gracias a Dios. Entonces, Sí. ya vemos que el reino, no hay nadie que esté fuera de ese reino. Es para todos, de ahí la universalidad. También eso lo hemos ido viendo desde el Antiguo Testamento. Nosotros podemos pensar de que es nuevo en Jesús, pero no. Ya vemos que, por ejemplo, en Abraham, vemos que la promesa a Abraham es que él va a ser bendición para él, para sus descendientes, pero después también para otras naciones. E inmediatamente se va viendo cómo Abraham va pues eh, caminando, ¿verdad? Son pastores ambulantes, itinerantes. Y entonces vamos viendo en el relato del Génesis, de todo el ciclo patriarcal, vamos viendo cómo en esas mutuas relaciones donde él llega a cada lugar, pues es una bendición para ese lugar y también para él porque le retribuyen con dones, con ganado, con riqueza, y así llega al punto donde va a decir Génesis de que la riqueza era tanta de ellos. Acuérdense que había empezado despojándose de la tierra, de todo cuanto tenía, y poco a poco va teniendo tanto que luego Lot le dice, mira, ya es tanto, tenemos tantos animales, tanto de todo, que es mejor que nos separemos, ¿verdad? Y pues acuérdense que Lot busca la parte más fértil, porque Abraham le dice, bueno, tú escoge la que tú quieras y tú ve por ahí. Y vemos que, bueno, ¿a dónde llegó Lot? Pues llegó a Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Porque a veces el tema de la ambición, ¿verdad? Y de la codicia no lleva por tan buenos caminos. Bueno, todo eso lo tenemos en Génesis. Entonces, vamos viendo que la universalidad se va dando desde el Antiguo Testamento. Pero tenemos que ir descubriendo ese proceso, porque no está dicho desde el principio, sino vas a ser bendición para todas las naciones. Y vamos viendo la narración. Como decíamos anteriormente, tanto la palabra pecado, tanto la palabra aquí universalidad o la tema alianza, no va teniendo claridad desde el principio, o lo mismo que el reino de Dios, no va teniendo claridad, pero conforme se va desarrollando la historia, se va revelando el verdadero sentido de estas palabras, ¿verdad?
Entonces, aquí vemos en esa universalidad quiénes son los destinatarios de esta predicación de Jesús. Entonces, Dios quiere reinar para todos. La paternidad y la omnipotencia y los beneficios de Dios son para todos los seres humanos, porque Dios quiere liberar a todo ser humano de todo tipo de esclavitud, ¿verdad? De todo tipo, pero bueno, si ya estamos muy aferrados a todo eso, al egoísmo, si ya tenemos un corazón encerrado, cerrado, pues es difícil, ¿verdad? Pero el propósito de Dios es la salvación de la humanidad entera. Y precisamente porque no se identifica este reino con un reino político, ¿verdad? O limitado en fronteras o en espacio, sino que es universal, trasciende fronteras, trasciende idiomas, todo, ¿verdad? Entonces, por ello Jesús se muestra siempre como con un corazón inmenso, capaz de abrazar a todo tipo de personas, incluso a los que en el tiempo de la época de Jesús eran vistos como marginales. En el pensamiento de la época de Jesús, pues estas personas estaban castigadas por Dios porque algo malo habían hecho. Esto lo recordarán ustedes en la pregunta que le hace los apóstoles a Jesús con aquel ciego de nacimiento. Y cuando pecó, pues si ya nació ciego, ¿cuándo pecó? O pecaron sus papás, o los abuelos, o por qué nació ciego. O sea, ahí nosotros descubrimos una mentalidad de fondo, ¿verdad? Que es de que está así porque Dios lo tiene castigado. Tristemente, esa mentalidad que está totalmente superada en la predicación de Jesús, tristemente todavía la tenemos muchas veces, ¿verdad? Y ya hablábamos de eso también en su momento, de que obviamente como no somos personas perfectas, cuando tenemos circunstancias dolorosas, difíciles, lo primero que se nos ocurre es, ¿qué hice mal que Dios me está castigando? ¿Qué, qué fue lo que hice mal? Pero no es que se haya hecho nada mal, las circunstancias pues son de diversas formas, ¿verdad? El hecho es que lo que se revela aquí es que Dios no castiga a nadie, sino que el reino de Dios es para todos. Y en la predicación de Jesús no hay límites de ningún tipo, ni sociales, ni espaciales, ni temporales, ni de pecado, ni de ningún tipo. No hay ningún tipo de límite para poder estar en ese reino, ¿verdad? Y fíjense que eso es sumamente importante, ese universalismo de Jesús, porque con ello Jesús rompe explícitamente todas las expectativas que habían en el judaísmo de su época, ¿verdad? Eso positivamente provocó gran escándalo, porque había un grupito, ¿se acuerdan? El Evangelio de Lucas presenta un pequeño grupo que es el resto de Israel, y que ellos, por ejemplo, esperaban la venida del Mesías. Era como el pequeño rebaño, no era todo Israel, era un pequeño grupo, ¿verdad? Pero ese mismo grupo selecto existe solo y únicamente en función a ser instrumento universal. De ahí María, ¿verdad? María encarna a Jesús, pero Jesús no es de María, es de toda la humanidad. Fíjense que eso es importantísimo porque darnos cuenta que incluso Jesús no pertenece a la Iglesia Católica, pertenece a la humanidad entera, ¿verdad? Y todo el mundo tiene derecho de conocerlo. El tema de la misión, que no es un tema de proselitismo, no es que nosotros querramos para la Iglesia Católica un montón de gente, no, es el tema de que conozcan justamente al Salvador, al representante, a la manifestación de Dios en la tierra, y que conozcan su mensaje que es salvador. En ningún momento ni es represor, ni ni es obligación. De hecho, hemos visto de que la propuesta es dada y bueno, pues se necesita de la colaboración del ser humano, pero también si el ser humano no colabora, no por eso va a ser castigado, sino que simplemente es el libre albedrío, ¿verdad?
Entonces, aquí, por ejemplo, podríamos decir que en principio nadie queda excluido del reino de Dios. Únicamente el que por su propia decisión quiere excluirse, ¿verdad? Y no aceptar que para entrar al reino, pues tiene que cambiar estructuras. Otra vez, la metanoia, ¿verdad? Tiene que cambiar estructuras, tiene que cambiar mentalidad, tiene que cambiar criterios, en fin, tiene que hacer ese esfuerzo, como lo que decíamos del tesoro, de la perla, si vale la pena, ¿verdad? Porque no es obligación. Si vale la pena ese mensaje, esa persona, pues vale la pena hacer el esfuerzo con su ayuda, ¿verdad? El que quiera puede pertenecer a él, ¿verdad? De ninguna manera se supone que esta persona lo haga desde su propia capacidad humana, ¿verdad? Ya que sigue siendo un don del Padre. Tanto el hecho del proceso de querer cambiar, todo eso va a ser desde la fe. Acuérdense que lo que tenemos en la escritura es una reinterpretación de la historia desde la fe, ¿verdad? Entonces, quien quiera poner su salvación y la salvación de los demás y quiera trabajar para la salvación de los demás, pues entonces va a ser apoyado, ¿verdad? Por ese mismo Dios que pone en el corazón ese deseo. Entonces, el universalismo de esta misión aparece claramente en un montonazo de pasajes en el Evangelio, ¿verdad? De Mateo, de Lucas. Por ejemplo, cuando Jesús llama a las naciones benditos de mi Padre, ¿verdad? Eh, cuando Él hace de que al Padre le ha parecido bien que estos secretos, por decir así, del reino se manifiesten a los sencillos, ¿verdad? Cuando manda a sus apóstoles a que prediquen a todas las naciones, cuando nos dice que debemos ser sal y luz del mundo, ¿verdad? Cuando habla de que en el mundo se esparce la semilla por todos lados, ¿verdad? Es lo que hablábamos del sembrador. Entonces, todo eso lleva un tema universal y misional, de misiones, ¿verdad? Porque él hizo su parte, pero ahora cada quien nos toca hacer nuestra parte. La parábola del banquete real y de las nupcias, ¿verdad? Está abierto a todos los hombres. Claro que ahí vemos una reacción, si ustedes quieren, exagerada, ¿verdad? Porque resulta que en la parábola dice, ¿verdad? Que los que no digan, vayan y mátenlos a todos. Y bueno, entonces aquí vemos un tema un poquito bastante exagerado. Pero nosotros debemos entender también de que acuérdense que esto también fue escrito después, tiempo después, en tiempos de persecuciones, ¿verdad? Entonces, pues ahí hay otros elementos que van entrando, como por ejemplo cuando nosotros vemos que Jesús habla a los fariseos de hipócritas, de sepulcros blanquecinos. Pudo haberlo dicho en algún momento o pudo no, porque el tema es lo que estamos diciendo, que, que eso se escribe en un tiempo de persecución donde el fariseísmo y el Sanedrín tenían tanto poder religioso, pues que matan a Jesús y después a todos los apóstoles. Todos los apóstoles mueren antes del año 70, ¿verdad? Todos mueren, pues a todos los matan. Entonces, vemos que por eso en las bienaventuranzas se va a hablar como decir así, para dar un poquito de fortaleza, bienaventurados los que son perseguidos en mi nombre, ¿verdad? Porque todo el grupo, y todavía después y todavía hoy, en algunos casos, pues se ven esas persecuciones. Bueno, eso es en relación a las parábolas, pero ahora vemos las parábolas en acción, o sea, los milagros como signo de la presencia salvífica del reino. ¿Cómo vamos? ¿Quedamos bien con las parábolas? ¿Hay dudas, preguntas?
Todo bien, licenciada, gracias. Bien, gracias. Bueno, entonces fíjense que según los evangelios canónicos, porque hay que hacer una diferencia entre los canónicos, porque los canónicos son los que están en la Sagrada Escritura, los 4 evangelios nada más. Pero si ustedes están un poquito informados, saben que hay muchísimos, muchísimos evangelios que son apócrifos. Quiere decir que no entraron en el canon, decir que no entran en el canon es decir que no son revelados, que no hay una revelación de Dios de ese tema. Entonces, el tema de los milagros hay que verlo siempre desde una perspectiva salvadora, o sea, otra vez la palabra soter, ¿verdad? Por eso dice aquí, signos de la presencia salvífica del reino de Jesús. Es un signo realmente de salvación en la que se hace eminente la presencia de Dios en la historia. Ese es el tema. ¿Por qué aclarar esto así? Porque a la mayoría de nosotros nos llama la atención a un Jesús milagrero, ¿verdad? Y generalmente accesamos a Él para que haga eso, ¿verdad? Para que haga un milagro, no sé, para que nos cambie la realidad de las consecuencias de cosas que hemos hecho, ¿verdad? Entonces no es ese el tema, no es ese el tema de los milagros. Esto es bien importante, esta parte, porque Jesús no hizo ningún milagro, sino hasta, fíjese, iniciada su vida pública. Y en los apócrifos se habla, pues, que Jesús cuando era niño, que Jesús cuando era joven, que hay muchas, sobre todo ahora que de alguna manera en los programas de televisión, queriendo evangelizar, se hace una especie de novela de una escena de milagro de Jesús, ¿verdad? O de una parábola o de una escena de Jesús, se hace como se desarrolla, pues, una novela, por decir así. Entonces, nosotros lo que conocemos es el ministerio público de Jesús, o sea, la misión de Jesús que pudo durar entre 1 año y medio según los sinópticos y entre 3 años según el Evangelio de Juan. Según los sinópticos, porque Jesús va enseñando, Jesús enseña en Galilea y luego decide ir a otros lugares y se va para Jerusalén y ahí lo mata. Y en el camino él va catequizando, va enseñando a sus apóstoles y ahí va anunciando que cuando llegue a Jerusalén lo van a matar. Entonces, esos son los sinópticos. Acuérdense que dijimos que son 2 cristologías, una de abajo para arriba, ¿verdad? O sea, una ascendente y la otra de arriba para abajo, que es la descendente. Entonces, en el Evangelio de Juan, se sabe que Jesús, su ministerio duró 3 años porque Jesús vive en el Evangelio de Juan 3 Pascuas. Entonces, como la Pascua es solo una vez al año, pues entonces tuvo que haber sido 3 años. Pero eso no está narrado en los sinópticos. Entonces, para que ustedes vean las diferencias. Entonces, tenemos evangelios canónicos, evangelios apócrifos y tenemos distintas cristologías, o sea, distinta manera de enfocar el misterio de Jesús y la presentación del reino. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan no se habla del reino de Dios, no se habla de eso. Y en los sinópticos es el tema central de Jesús. En el Evangelio de Juan se dice que solo hay 7 signos que Jesús hizo, que fueron prácticamente signos, o sea, lo que se decía ahí, signos de la presencia salvífica de Dios del reino, ¿verdad? Entonces, lo que dice aquí en esta diapositiva. Ese es los sinópticos. En el Evangelio de Juan están solo esos 7 signos y no hay milagros, no hay reino de Dios, no hay exorcismos, no hay nada de eso. Entonces nosotros tenemos que comprender esas 2 realidades que yo espero, porque ya lo hemos tocado muchas veces, que no haya duda en eso. ¿Sí no hay duda o sí hay alguna duda en eso?
Licenciada, yo tenía un comentario ahorita con lo de los milagros Ajá. y, ahorita estaba viendo sobre la lectura de hoy del Evangelio de Lucas Ujú. y, y dice, la gente lo andaba buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Es que no querían dejarlo ir no, pues se daban cuenta que era quien hacía los milagros, era real, pero tal era el asombro y también el interés propio, ¿verdad? Como somos los seres humanos, tal vez no, en muchos pues lo único que, que veían o que veíamos como cuando pedimos en ocasiones eh, por algo para nosotros, para nuestras familias y bueno, pues si no se nos da, ¿verdad? Entonces, muy interesante esta parte, ¿verdad? De tantos milagros y Jesús les dice que también tenía que irse a otros lugares, a otros pueblos, porque para eso había sido enviado. Entonces, muy preciosa la lectura del Evangelio de hoy, ¿verdad? Sobre todo eso que Jesús no permite ser retenido. Fíjense, no Sí, permite porque luego dice, pues es necesario ir a otros lugares a sí, predicar el reino de Dios. Entonces, es lo que estamos hablando. cabal, O sea, sí, la presencia del reino de Dios no es realmente retener a Jesús, sino que es conocerlo y llevarlo a los demás, ¿verdad? Que se supone que ese es el sentido de este diplomado, irlo conociendo, irlo aclarando en cada una de los temas para irlo llevando a los demás de una manera mucho más clara, ¿verdad? Entonces, no solo es el único lugar, vemos también en Lucas, en los caminantes de Maús, que le dicen, quédate con nosotros, después de que lo reconocen al partir el pan, y en ese momento desaparece. Entonces, ahí hay una enseñanza sumamente importante. No podemos retener ni manipular jamás de los jamases a Jesús, ¿verdad? No, no podemos hacerlo, porque realmente no lo poseemos, sino que tenemos una relación, depende del grado de intimidad que tengamos, ¿verdad? Pero entonces los milagros los tenemos que entender dentro del contexto de la misión que el Padre le ha encomendado a Jesús, ¿verdad? Y sobre todo en la relación íntima, que ese acto en el Evangelio de Juan, ese signo, la relación íntima que hay entre ese signo y la predicación de Jesús. O sea, no hay una diferencia entre lo que Jesús hace y lo que Jesús dice. Entonces, todavía es más importante entender que los milagros de Jesús son de un tipo muy especial, porque son diversos de muchas maneras y son obrados por Dios, ¿verdad? Mediante la intercesión de Jesús. Entonces, porque eso Jesús lo va a decir, porque si yo hago milagros, o sea, hago sanaciones o hago exorcismos, es porque el dedo de Dios, o sea, es porque Dios ya está aquí, ¿verdad? Entonces, los milagros son inseparables del mensaje de Jesús sobre el reino de Dios. Tenemos que ver en muchos casos, ¿verdad? Que ha llegado el final del reinado de Satanás y es Dios el que está reinando cuando hace los exorcismos, ¿verdad? También lo que les estaba diciendo ahorita, si por el Espíritu de Dios expulso a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reinado de Dios, ¿verdad? Entonces, no podemos separar los milagros como negociaciones, ¿verdad? Voy a rezar esto, voy a hacer esto, y para que me haga, para que me dé. Entonces, el milagro es el signo de la persona de Cristo y es la revelación de su identidad. Desde esas perspectivas, por eso en el Evangelio de Juan son signos de su identidad, pertenecen a la obra reveladora de Jesús. O sea, Jesús está revelando su mesianismo, está revelando, acuérdense que decíamos que los evangelios son escritos
para responder a una sola pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y esa respuesta es la cristología. La cristología es la que trata, es un tratado que se esfuerza en responder quién es Jesús. Pero fíjense una cosa, que al final de cuentas la cristología es una antropología, porque eso lo vamos a ver más adelante, porque Jesús es el hombre de verdad, el hombre auténtico, el que no tiene divisiones, el que no tiene doble estándar, que actúa desde una sola forma de ser hasta el final, ¿verdad? No se trata que Jesús no tenga autoestima, o porque hoy cuando se valora tanto la autoestima, entonces más adelante vamos a ver el tema de la cruz, todo eso, cómo termina toda esta misión de Jesús. Y entonces vamos a ver que en el fondo es la convicción que tiene Jesús de su obra, de pertenecer a una obra que le ha revelado el mismo Padre y que el Padre y que Jesús quiere darnos a conocer a nosotros. Acuérdense lo que hemos dicho, revelación significa algo que nosotros no podríamos conocer si no se nos hubiera revelado por Dios. Así de sencillo. Entonces, cuando decimos que la Sagrada Escritura es sagrada porque es revelada por Dios, quiere decir que todos estos misterios, porque son misterios al fin, no lo podemos abarcar con la totalidad de nuestra mente, pero sí podemos acercarnos. Pero nos podemos acercar porque Dios mismo los ha dado a conocer. Entonces, en este caso, pues es Jesús, ¿verdad? El destinado a revelar el poder de salvación que tiene en sus manos como hijo de Dios. Acuérdense que en el bautismo es revelada la identidad de Jesús. Este es mi hijo. Sí, él tiene una identidad que no se la dio él mismo. Ahí en ese bautismo tenemos que esa identidad es dada a conocer por el Padre. Y la unción no es porque se la dio nadie, sino que es el mismo Padre que le da su espíritu. Entonces tenemos que ver esas escenas, no están puestas ahí solo para que nosotros las recordemos como pinturas, sino que van dando a conocer quién es Jesús desde lo que el Padre va revelando y lo que Jesús va revelando de él y del Padre mismo, o sea, su propia identidad, ¿verdad? Que es de alguna manera misteriosa, pero también está ahí dada a conocer. Entonces, los milagros los debemos de conocer o los debemos interpretar directamente como presencia del reino, como mensaje, como parábolas del reino, como acciones hechas parábolas, ¿verdad? Entonces, ese es el contexto de los milagros, en la misión de Jesús que ha sido encomendada. ¿Cómo están ahí? Más o menos. Con esa explicación de los milagros que usted dio, me queda bien claro ahora. Fíjese, entonces en los sinópticos, los milagros son señales, señales, mientras que en Juan son signos. Eso es bien importante que nosotros lo captemos en los sinópticos, que son tres, ¿verdad? En los sinópticos son señales de que ha llegado a los hombres el reino de Dios. Y entonces esa palabra evangelio, ¿verdad? Que es una buena noticia, es fuerza, es poder, está pues, viene, el milagro no es una obra mágica, ¿verdad? No es tampoco, fíjense que uno de los problemas más adelante que vamos a ver es que a Jesús lo van a acusar de ser un hechicero, ¿verdad? No van a aceptar que él hace esto en nombre o con el poder de Dios, como decíamos. Si yo hago exorcismos, o sea, si yo saco a Satanás de las personas es porque el poder de Dios ha llegado. Pues la gente dice, no, no lo haces por el poder de Dios, lo haces en nombre de Belcebú. Eso quiere decir que lo hace, que es un hechicero, que hace
como magia, como una magia negra, ¿verdad? Y en el Levítico eso es una ofensa, es algo que hay que castigar, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo, que en los sinópticos la palabra es de los milagros es señal, más que tengan un sentido mágico, lo que tienen es un trasfondo teológico, ¿verdad? Que con Jesús ha llegado el reino de Dios y esos son señales, que son señales del poder, del poder de Dios que se manifiestan en Jesús. O sea, quiere decir también que el poder de Dios ha llegado a través de Jesús. Son señales de la victoria de Jesús, son señales de la presencia del reino, ¿verdad? Y en Juan son signos de que Jesús, pues es Dios, ¿verdad? Y ya no es que es el reino, es que es Dios. Acuérdense que Juan empieza, en el principio existía la palabra, y por eso decíamos que es una cristología descendente, porque empieza hablando del tema de la divinidad de Jesús, mientras que los sinópticos van presentando la humanidad que se va desarrollando a lo largo de su misión. Entonces, aparte de eso, signo también tiene que ver con la manera que actuaban los profetas. Los profetas hacían signos para que el pueblo entendiera lo que estaba pasando. Entonces, tenemos que captar el tema de las señales y el tema de los signos, ¿verdad? Jesús va a ser acusado por malentender todos estos exorcismos que él hace. No lo van a entender como llegada del reino, sino como un acto de hechicería, ¿verdad? Entonces, estas dos cristologías no van a hablar de lo mismo, la de Juan y la de los sinópticos. En una habla de la presencia del reino y en otro habla de que Jesús es Dios. Es diferente, ¿verdad? Entonces, podemos llamar a los milagros, o sea, las señales, y a los signos, podemos hablar de que son parábolas en acción, básicamente, ¿verdad? Porque también en el Evangelio de Juan no hay parábolas. No hay La única que hay, creo yo, es la del grano de trigo. Si el grano de trigo no muere, no dará vida, ¿verdad? Entonces, creo que es la única, de ahí no hay parábolas. Solo hay 7 signos y después hay discursos y diálogos. Mientras que en los sinópticos sí hay. Yo quisiera saber si eso de los sinópticos y de Juan les queda claro o todavía habrá una duda, porque sí he hecho varias veces referencia a eso. Nos queda un minutito y piensen un ratito y me imagino que ya se va a terminar en un segundo y vuelven a entrar, por favor. Entonces, también estos hechos milagrosos o estas signos y señales son revelación de cómo actúa el Padre a nuestro favor. Eso es bien importante. Sus milagros están íntimamente unidos a su predicación, a la de Jesús, ¿verdad? Y nos señalan cristológicamente quién es Jesús, o sea,